Damos en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más, Señor. Oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a cada uno de nosotros a entender tu palabra, no solamente para almacenarla como información, Señor, sino para que de la misma forma podamos llevar a cabo esa práctica, Señor, en todo lo que pertiene a nuestro diario vivir, Señor. Sabemos que es por eso que tú has dejado tu palabra, es un manual de vida para cada uno de nosotros, de qué manera debemos de afrontar los diversos problemas que como iglesia, como hijos tuyos vamos a enfrentar, Señor. Así que yo pido que sea tu Espíritu Santo dando la sabiduría necesaria, pero también, Señor, trayendo esa paz, ese gozo, entendiendo, Señor, que como hijos tuyos somos demasiado apreciados para nuestro Padre Celestial, somos demasiados amados por nuestro Padre Celestial. Tanto nos ama que envió a su Hijo, su único Hijo, para que viniera a esta tierra a recibir el castigo que nosotros merecemos. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano o hermana a la par mientras los niños y jóvenes salen a sus clases. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? En esta oportunidad vamos a aprender sobre el tema el amor y cuidado de Dios sobre sus hijos. Continuamos en la línea de enseñanzas, hermanos, así que les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Mateo, capítulo 10, y vamos a retomar un poco el contexto. Vamos a leer del versículo 26 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Las últimas 2 semanas, hermanos, como ya lo recordarán, estuvimos aprendiendo acerca de los primeros 2 no temáis que encontramos del versículo 26 en adelante. El primer no temáis, como lo aprendimos, tiene que ver con el rechazo, persecución, vituperio que nosotros como iglesia podemos enfrentar por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta persecución no tiene que ver por ser perseguidos o rechazados por llevar a cabo un mal comportamiento, sino precisamente por todo lo contrario, por representar a Cristo. Si nosotros vivimos como Cristo vivió, el mundo, al igual que a Cristo, nos va a aborrecer. El segundo no temáis, del cual aprendimos la semana pasada, tiene que ver con un daño mayor, la muerte. Aprendimos que por causa de nuestro Señor Jesucristo, incluso pudiésemos llegar a perder nuestras vidas. Aunque nosotros sabemos, hermanos, que para el Hijo de Dios, la verdadera vida comienza cuando abandonamos este cuerpo de muerte. Este cuerpo de muerte es lo único que nos detiene de entrar o dar ese paso a la eternidad en la cual Dios ha preparado todas aquellas promesas gloriosas para cada uno de nosotros. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No vamos a temer lo que los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia puedan hacer, pues como lo aprendimos, hermanos, el castigo que Dios aplicará para todas esas personas que no se arrepienten en el infierno es mucho mayor,
mucho más severo. En esta oportunidad vamos a aprender del tercer y final no temáis en esta línea de palabras por parte de nuestro maestro. Este tercer no temáis, hermanos, es muy diferente a los primeros dos, pues este tercer y último no temáis no es como consecuencia a un peligro inminente, sino más bien, hermanos, este tercer no temáis tiene más que ver con una aseguranza de protección, una seguridad de cuidado o una seguridad de valor. A la vez vamos a poder ver de una manera clara la soberanía de Dios reflejada en los versículos que estaremos aprendiendo en esta oportunidad, que solamente es del 29 al 31. Leámoslo una vez más. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nuestro Señor Jesucristo asegura a los 12, pero no solamente a ellos, hermanos, sino todo aquel que llegue a confiar en nuestro Señor Jesucristo, que somos muy amados por vuestro Padre Celestial. Y por consecuencia, hermanos, nuestro Padre amoroso, con mucho cuidado e intensidad, va a cuidar a cada uno de los suyos. No permitirá nuestro Dios, hermanos, que acontezca ningún prejuicio permanente. Nuestro Dios, que nos ama, tiene un cuidado muy especial de cada uno de nosotros. Querido hermano, hermana, si tú has depositado tu confianza en Cristo como el único método de salvación por tu alma, déjame decirte la gloriosa y grandiosa verdad que tu Padre Celestial te ama como no te imaginas. Nuestra mente y conocimiento humano en su limitación, hermanos, simplemente no va a poder entender de una manera clara qué tan grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero debido a ese amor tan grande que nuestro Dios tiene para con nosotros, hermanos, no permitirá ningún daño permanente o incluso, hermanos, incluso ningún daño temporal que no traiga por consecuencia un beneficio o a nosotros o a la expansión de su reino, la expansión de su evangelio. Y para ilustrar esta gran verdad, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 29 de Mateo capítulo 10 comienza con una pregunta retórica para dejar este punto en claro. Y la pregunta que hace es: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta que los discípulos conocían perfectamente la respuesta en aquel entonces. En la época de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, un cuarto o un asarión era la moneda más pequeña y de menor valor en circulación en aquel entonces. Esta moneda, hermanos, valía la 16ª parte de un denario, que el denario era el salario promedio diario de un obrero. Y con esta moneda de valor tan pequeño, casi insignificante, hermanos, en aquel entonces se podían comprar dos pajarillos o dos gorriones. Aves tan comunes y relativamente sin valor en aquel entonces, hermanos, como son hoy en día. Y uno se puede preguntar, ¿para qué vendían estos pajaritos? ¿Para ponerlos en jaulas como comúnmente se lleva a cabo hoy en día? No, hermanos. Los vendían en palitos asaditos. Eran como una botana o un simple bocadillo, hermanos, para apaciguar el hambre. Como lo podemos ver en la historia, de esa manera comúnmente se vendían, asados. De hecho, hermanos, en diversas partes del Oriente, en el tiempo actual, esta práctica se continúa llevando a cabo. Estos pajarillos los venden como un alimento leve para apaciguar el alma y por el hambre. Y por el hecho de que son tan baratos, hermanos, la gente, tanto en aquel entonces como hoy en día, los ven como algo insignificante. Especialmente cuando los podemos comparar, hermanos, con aquellos manjares más costosos que nosotros podamos adquirir.
Pero sin embargo podemos ver, hermanos, de que cada uno de estos pajarillos, por muy insignificantes que sean para nosotros, son importantes para nuestro Dios, y ninguno de ellos, hermanos, muere, ninguno de ellos cae sin que Dios tome nota de ello. Es por eso que en este versículo, hermanos, podemos ver el grandioso cuidado que Dios tiene incluso de las cosas que nosotros podemos considerar lo más insignificante. Es interesante ver el contraste, hermanos, que podemos ver en los versículos previos y el versículo que comenzamos el día de hoy, porque si lo recordamos, hermanos, en el versículo 28 podemos ver a nuestro Dios como ese juez temible, aquel juez que los incrédulos deberían de tener temor y horror por lo que hará con sus almas en el infierno si no se arrepienten. Pero ahora en este versículo podemos ver, hermanos, de una manera detallada el amor tan grande de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, hermanos, es el mismo Dios que cuida de los pajarillos más insignificantes. Por supuesto, hermanos, el Dios eterno sigue siendo el mismo. Nuestro Dios es inmutable. Eso significa que Dios no cambia, hermanos. Lo que sí cambia son las consecuencias debido a nuestro comportamiento delante de las muchas facetas de lo que tiene que ver con los atributos del Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. Pero en esta ocasión, como lo podemos ver, hermanos, lo que se está resaltando es el amor y cuidado por parte de nuestro Dios en las cosas que incluso nosotros podemos considerar las más insignificantes. Ese Dios todopoderoso, hermanos, tiene un cuidado tan especial y específico en todo lo que pertiene a la naturaleza. Cosas que nosotros podemos decir que no tiene sentido que Dios intervenga en tales cosas. Pero rápidamente, hermanos, quiero que me acompañen al Salmo 104 sin perder Mateo. Si usted nunca ha leído el Salmo 104 de una manera detenida, recomiendo que lo haga, pues en este Salmo encontramos el cuidado y provisión de Dios sobre toda su creación. Solamente quiero mostrarles algunos versículos. Leamos Salmo 104, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Hacemos entonces bien en preguntarnos, hermanos, si Dios tiene ese cuidado tan especial y específico de esas aves tan insignificantes para nosotros, ¿qué tipo de cuidado nosotros creemos que Dios va a tener para con cada uno de nosotros? Ese es el punto, hermanos, que está presentando aquí estos versículos. No podemos hacer un lado el contexto de lo que hemos aprendido las semanas pasadas. Y estos detalles son interesantes, hermanos, porque si nosotros tenemos tiempo viviendo en la ciudad de Denver o en cualquier otra ciudad, es demasiado fácil, hermanos, adquirir nociones sentimentales hacia los animales. Estamos tan acostumbrados, hermanos, a tener contacto con solamente animales domesticados, perros, gatos, conejos, o en el caso de algunos tortugas. Pero la naturaleza, hermanos, como lo podemos ver, no solamente tiene esa cara bonita y pacífica que nosotros tenemos tanta experiencia en nuestros contextos de nuestros hogares. Tiene su lado verdaderamente cruel, hermanos. Cuando no viven en esas situaciones domésticas, los animales, incluyendo los gorriones a los cuales estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, forman parte de una cadena de alimentación en la cual se destruyen por sí solos. De hecho, uno de mis programas favoritos, Planet Earth, no sé si usted lo haya visto, pero nos enseña este tipo del lado de la naturaleza, en el cual podemos ver en un minuto una hermosa foca disfrutando del calorcito, y en el siguiente minuto siendo devorada por un oso polar. Esa es una parte de la naturaleza, hermanos, que está presente.
Y cada una de esas cosas, hermanos, ocurren dentro del permiso y la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ver tal cosa, hermanos, como algo que se salió fuera del control de Dios. Porque incluso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que eso es una consecuencia que Dios directamente ha puesto sobre la naturaleza a causa de la caída del ser humano. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19, y la razón por la cual quiero compartir esto, hermanos, es porque nosotros no podemos pensar, hermanos, que la naturaleza está fuera del control de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. La creación misma, hermanos, fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no está diciendo en el versículo que leímos en Mateo capítulo 10, versículo 29, que Dios va a intervenir la muerte de los pajarillos. Eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo no está diciendo que va a detener o prevenir la caída de estos pajarillos, sino más bien lo que está diciendo es que nuestro Padre Celestial toma nota de cada caso, incluso el más insignificante pajarillo que pueda caer. Por muy insignificantes que sean para nosotros, hermanos, o para las personas que los venden o para las personas que los consumen, nuestro Padre Celestial toma nota de cada uno de esos detalles. Y por eso dice la palabra, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. El paralelo que encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 6 dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ni siquiera el más insignificante de los pajarillos puede caer sin el conocimiento y permiso del Dios Todopoderoso. Ahora, si eso no puede pasar, hermanos, cuánto más, una vez más, nosotros podemos ver que nuestro Dios tendrá el cuidado de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, si usted no lo sabía, Dios es el protector de los animales y el defensor de sus derechos. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Los animales, hermanos, dentro de los mismos parámetros estipulados por Dios, merecen su respeto, pues son creación de Dios. Ahora, al ver el contexto, hermano, nos podemos preguntar, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y por cierto, hermanos, no estoy diciendo que no debamos de comer animales, porque eso para nada es lo que la palabra nos enseña. Ciertos animales fueron creados para nuestro consumo, hermanos, pero lo que sí debemos de tener bien en claro es que cada animal merece su respeto. En otras palabras, hermanos, el hecho de que una persona por diversión o por cualquier razón agarre a un pobre perrito a patadas, hermanos, nuestro Dios se desagrada de eso. Nuestro Dios, hermanos, fue el que los creó y cada parte de la creación de nuestro Dios, hermanos, merece su respeto. Dentro de su contexto, no le vamos a ofrecer el respeto a un animal de la misma forma que lo ofrecemos por un humano, pero el punto que está resaltando aquí nuestro Señor es que nuestro Padre Celestial tiene ese cuidado especial y no cae ni siquiera un pajarillo sin que nuestro Padre Celestial tome nota y lo permita, cuánto más de sus hijos. ¿No se dará cuenta cuando su iglesia está siendo perseguida? ¿No tomará nota cuando sus hijos son rechazados al compartir el evangelio? ¿No se dará cuenta de todos aquellos siervos suyos que han perdido sus vidas por causa del evangelio? Si se da cuenta y nota las caídas del pajarillo más insignificante, ¿no se dará cuenta de los acontecimientos de sus hijos? Y para dar todavía más detalle a esta verdad, hermanos, nuestro Señor Jesucristo continúa
la ilustración de la importancia que los hijos tienen delante de sus padres, y ahora nos presenta el siguiente detalle en el verso 30 del mismo libro de Mateo capítulo 10, que dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. En este versículo 30, hermano, nuestro Señor Jesucristo lleva el tema de la providencia un paso más hacia adelante, un paso más elevado todavía. El Dios, hermanos, que acaba de mencionar la palabra, que le importa y nota la caída de un pajarillo, de la misma forma toma nota y le importa, hermanos, la caída de un solo cabello de vuestras cabezas. Como seres humanos, la caída de un cabello, hermanos, puede ser el daño más insignificante que podamos sufrir. Incluso muchos, bueno, todos, me atrevo a decir, esta mañana no sé cuántos cabellos perdimos, pero perdimos bastantes. Y si somos sinceros, conforme va pasando los años, la cara se nos va haciendo más larga. Eso, hermanos, nos va a pasar a todos. Pero lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que es el Dios que le importa y le interesa la caída de un pajarillo que pueda ser el más insignificante a nuestros ojos. De la misma forma le interesa la caída de nuestros cabellos. Con esto en mente, hermanos, podemos ver qué tan extraordinariamente grande es nuestro Dios. El Dios que tiene en orden la creación entera del universo, de la misma forma se interesa a un nivel personal por los acontecimientos más insignificantes que nosotros podamos considerar. Queridos hermanos, ese es el Dios al que nosotros servimos. Y con eso en mente deberíamos de entender o preguntarnos a nosotros mismos si nosotros tenemos un mayor interés por nuestro bienestar o si Dios tiene un interés mayor por el bienestar de cada uno de nosotros. Para dar respuesta a esa pregunta, hermanos, quiero que pensemos en las siguientes preguntas. Vamos a ver unas preguntas para dar respuesta a otra pregunta. Háganse estas preguntas en su mente, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que contaron sus propios cabellos? Es imposible, ¿verdad? Posiblemente para el momento que ya llegamos a contar la mitad, ya se nos cayeron otros 3, 4. Entonces es imposible contarlos. Entonces nadie sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza el día de hoy. Bueno, el hermano sí sabe. Otros hermanos sí saben. Pero nuestro Dios sabe, hermanos, cuántos cabellos tenemos nosotros. Háganse la siguiente pregunta. ¿Sabes, querido hermano, hermana, cuántas veces respiras por minuto cuando haces ejercicio? ¿Sabes cuántas veces respiras por minuto mientras duermes? No lo sabemos, pero nuestro Padre tiene conocimiento y sabe de una manera detallada todas esas cosas. ¿Conocemos alguno de nosotros, hermanos, en qué dirección y de qué manera corren los glóbulos rojos por nuestras venas? No te voy a decir que ninguno de nosotros. En todas estas cosas, hermanos, el cuidado y vigilancia por parte de nuestro Padre Celestial son mucho mayores que las de las nuestras propias. Y entonces, al ver estos detalles, hermanos, ¿por qué pensaríamos, y esto es un problema que muchas veces inconscientemente comienza a almacenarse en nuestra cabeza, hermanos, pero con esto en mente, ¿por qué pensaríamos, hermanos, que ese Padre Celestial que tiene conocimiento absolutamente de todo, dejaría de preocuparse de nosotros en momentos de persecución? ¿Por qué podemos pensar, hermanos, que este Padre Celestial que tiene el cuidado de las cosas más insignificantes y pequeñas, no le importará cuando nosotros estamos pasando un momento de tribulación o prueba? ¿No tomará en cuenta los vituperios que podamos atravesar por causa de su nombre? Claro que no, hermanos. Al Dios que le importan los detalles más insignificantes a nuestro propio razonamiento, tenlo por seguro, hermano, hermana, que Él tiene el conocimiento perfecto de todas las pruebas y tribulaciones que nosotros pasamos.
Nuestro Dios tiene el conocimiento de una manera tan perfecta, hermanos, de todas aquellas ocasiones en las cuales nosotros somos rechazados por causa de su nombre, de toda la persecución que la iglesia pueda estar pasando en el tiempo presente y a lo largo de la historia. Queridos hermanos, nosotros no somos unos simples pajarillos. Cristo no murió por ningún pajarillo en aquel madero. Y si Cristo y nuestro Padre Celestial tienen ese cuidado de estas criaturas tan insignificantes, de acuerdo a nuestro criterio, ¿cuánto más no cuidará de cada uno de nosotros? ¿Cuánto más no suplirá para cada una de nuestras necesidades? Es en este contexto, hermanos, que nos encontramos con el tercer y final no temáis, que como lo mencioné al principio, hermanos, este no temáis es muy diferente a los primeros dos. Los primeros dos tienen que ver con peligros, pero este tercer no temáis, hermanos, tiene más que ver con un consuelo y aseguranza, no solamente del cuidado, sino de la manera en que nuestro Padre Celestial ve a cada uno de sus hijos. Por eso dice el verso 31, así que con esto en mente, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por lo tanto, hermanos, mientras nos encontramos en la misión encomendada por parte de nuestro Dios Todopoderoso, mientras nosotros llevamos a cabo dicha labor, hace unos minutos en la mañana estuvimos compartiendo la segunda clase de evangelismo y ahí comenzamos a hablar acerca de ciertas recuerdos, historias de veces en las cuales hemos compartido el evangelio y hemos sufrido el rechazo o hemos sido causa de burla por causa del evangelio. Y se compartieron diferentes historias en cuanto a esto, pero hermanos, el punto aquí es que si Dios tiene el cuidado, presta atención a los detalles más insignificantes, como los pajarillos o nuestros cabellos, ¿cuánto más no tomará en cuenta cuando sus hijos afrontan todas esas cosas por causa del evangelio? Querido hermano, cuando nosotros llevamos la obra de nuestro Dios Todopoderoso en esta tierra por el tiempo que a Dios le plazca, cuando nosotros vamos a predicar la palabra allá afuera, cuando nosotros estemos donde estemos y que estemos llevando a cabo la labor de nuestro Dios, debemos de tener bien presente, hermanos, que los ojos de Jehová están sobre nosotros. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 34, versículo 15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si los ojos de Jehová están sobre los pajarillos, hermanos, ¿cuánto más no estarán en la vida de sus hijos? De la misma forma, conforme llevamos a cabo esta función y misión encomendada por parte de nuestro Dios Todopoderoso, debemos de tomar en cuenta, hermanos, que el mismo Dios que tiene sus ojos sobre nosotros es el mismo Dios que nos ha encomendado la tarea y que de la misma forma va a suplir cada una de nuestras necesidades. Jesucristo mismo dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vuelve a hacer una pregunta similar a la que nos encontramos en Mateo capítulo 10, y hace la pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, hermanos, no malinterpretemos. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios siempre vaya a impedir que los opositores de Dios y los opositores de la iglesia nos causen daño. Eso no es lo que Dios está diciendo. De hecho, hermanos, lo que estuvimos viendo en los versículos anteriores nos presenta precisamente todo lo contrario. Que si vivimos como Dios espera, vamos a enfrentar rechazo, persecución y en el caso de algunas personas selectas, la muerte. Entonces, eso no es lo que Dios está diciendo. Pero ¿qué es lo que sí está diciendo? Que Dios, querido hermano, toma nota de cada acontecimiento que nosotros pasamos y podemos tener la seguridad que cualquier cosa que Dios permita, en su perfecta soberanía, Dios lo permite porque o va a traer un bienestar a nosotros o va a traer un bienestar para la expansión del evangelio.
Entonces, no está diciendo nuestro Dios que Dios va a impedir que nosotros suframos, para nada, todo lo contrario. Pero sí está diciendo, hermanos, que Dios va a intervenir cualquier daño innecesario para su iglesia. Y las cosas que Dios permita que sí nos acontezcan, esas cosas, hermanos, Dios las permite en su perfecta soberanía porque hay un propósito mayor que nuestros ojos simplemente en el tiempo presente no pueden ver. Una de las cosas que podemos ver a lo largo de la Escritura, hermanos, es de que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, Dios utiliza ese tipo de circunstancias para nuestro crecimiento, tanto de madurez como espiritual. En el libro de Hebreos, acompáñenme para allá, capítulo 12, versículo 11. Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero vean lo que dice aquí el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Con esto en mente, hermanos, nosotros deberíamos de poder salir a evangelizar, a llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado con la confianza de que, número uno, los ojos de Dios están sobre nosotros. Número dos, de que lo que sea que Dios permita que acontezca, tiene un beneficio que nuestros ojos en el tiempo presente no lo podemos ver. Uno de los versículos que más me gusta, hermano, Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces podemos pensar, hermanos, de una manera equivocada que ese versículo significa de que Dios nos va a librar de las dificultades, pero no. Lo que este versículo nos enseña es que para los hijos de Dios, para los que aman a Dios, todas, hermanos, las cosas nos ayudan para bien. Persecución, rechazo de las personas de este mundo. E incluso, como lo hemos mencionado, hermanos, algo interesante que podemos ver a lo largo de la historia es de que cuando más se levanta la persecución en contra de la iglesia es cuando más crece. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. La próxima vez que nosotros, hermanos, por llevar a cabo la labor de nuestro Dios, suframos alguna de las cosas de las cuales aprendimos las semanas pasadas, antes de que nos queramos presentar delante de nuestro Dios con un tono de reproche o cuestionando, notemos lo siguiente: nuestro Dios lo ha permitido y Él sabe perfectamente por qué lo ha permitido. Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es confiar en que el Dios que nosotros servimos, ese Dios que tiene el cuidado especial del pajarillo más insignificante, ese Dios que toma nota de cada una de las caídas de nuestros cabellos, querido hermano, tenlo por seguro que va a tener un cuidado especial, especialmente cuando nosotros nos encontramos en esos procesos de vituperio, de rechazo, de necesidad. Pero Dios lo permite en su perfecta soberanía porque Él puede ver el resultado completo de dicha prueba. Pero nosotros podemos estar seguros, hermanos, de que Dios tiene ese cuidado especial de cada uno de nosotros, pero a la vez, hermanos, al igual que los gorriones, al igual que los pajarillos más insignificantes, cada uno de nosotros debemos de morir. El día de mañana, queridos hermanos, ninguno de nosotros lo tenemos asegurado, pero sí tenemos la seguridad de que nuestro Padre Celestial ya sabe el día y la hora en que nosotros vamos a partir. Me parece que fue Spurgeon el que dijo, hermanos, que la malicia de la humanidad no puede adelantar nuestra partida, ni el más preparado médico puede delatarla tampoco. El tiempo, hora y día que Dios ha estipulado que sus hijos partan a su presencia, así va a suceder, hermanos. Nuestro futuro y nuestra vida no está en las manos de aquellas personas enemigas de la iglesia. Y por no entender este principio, hermanos, es por la razón principal por la cual mucha iglesia se queda callada. Es la razón principal por la cual mucha iglesia no está proclamando, pregonando las verdades del evangelio por miedo de lo que la gente les vaya a hacer. Pero nuestro Padre
sabe perfectamente el día, la hora en que nosotros vamos a partir. Y si Dios lo permitiese, a través de alguno de los métodos que ya hemos aprendido, querido hermano, gloria a Dios. Nuestras vidas, una vez más, hermanos, están en las manos de Dios, no en la malicia de la humanidad. Ellos no pueden adelantar nuestra partida. Dios es el que ha provisto de qué manera y a qué hora nosotros vamos a partir. El Salmo 31, versículo 15, dice el salmista: en tu mano están mis tiempos. El salmista está reconociendo una verdad que se conecta directamente con lo que estamos aprendiendo en Mateo capítulo 10. En tu mano están mis tiempos. Nuestros tiempos, queridos hermanos, están en las manos de Dios. Continúa diciendo: líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Con esto en mente podemos tener la seguridad, hermanos, de que los enemigos de Dios no pueden deshacer, no pueden delatar la obra que Dios está llevando a cabo a través de su iglesia, hermanos. No lo puede hacer. Van a intentar, y en su intento lo que sí va a surgir es que la falsa iglesia va a ser muy vista por lo que es. Pero la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se detendrá ante la malicia de la humanidad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado especialmente de todas esas cosas a un nivel personal. Querido hermano, hermana, tu Padre Celestial te entiende a ti de una manera tan personal, mejor de lo que tú te entiendes a ti mismo. Tu Padre Celestial conoce perfectamente cuáles son tus pensamientos, preocupaciones, qué es lo que te quita el sueño en la noche. Y si tiene ese cuidado especial de los gorriones, ¿cómo no tendrá ese cuidado especial de nosotros, hermanos? Pero por no entender este principio, muchas veces caminamos con temor. Caminamos faltos de esperanza. Pensamos que Dios simplemente nos ha dejado en este mundo para que nos las arreglemos como mejor creemos que nos es conveniente. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña referente al cuidado que nuestro Padre Celestial tiene de cada uno de nosotros. Tu Padre Celestial, querido hermano, hermana, vela por ti. Tu Padre Celestial te cuida. Tu Padre Celestial te protege. Y tu Padre Celestial te ama como no lo podremos entender en este mundo, hermanos. Gloria a Dios cuando partamos de esta tierra y que nuestro conocimiento limitado sea cosa del pasado, y que de acuerdo a esos cuerpos glorificados que Dios entregará a cada uno de nosotros, podamos entender la profundidad, la anchura del amor de Dios para nosotros. En el tiempo presente, lo único que debemos de hacer es poner atención a sus gran promesas que tiene en su palabra para nosotros y abrazarnos de ella, hermano, hermana. No pongas tanta atención a lo que está pasando alrededor de ti más que a la palabra de Dios. La razón por la cual la iglesia en el tiempo presente, hermanos, está tan preocupada, escandalizada, es porque le creen más a los gobiernos y a las noticias que a lo que la palabra de Dios dice. Hermano, hermana, si tú pones atención más a lo que las noticias dicen, te recomendaría que por un tiempo la apagues y mejor dedícate a estudiar este libro. Entre más nos llenemos de este libro, hermanos, como resultado lo que va a traer a nuestras vidas va a ser paz en medio de la tormenta. Va a ser esa seguridad, hermanos, en medio del peligro. Y si cae dentro de los propósitos divinos de Dios, hermanos, que tú pases por las aguas, tu Dios estará a tu lado. Si está dentro de los propósitos de Dios que tú pases por el fuego, nuestro Dios no permitirá que tú te quemes. A través del profeta Isaías dice en Isaías capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando entendemos este principio, hermanos, va a resultar en que vamos a hacer la misión que Dios nos ha encomendado, pero libre de preocupación.
No nos vamos a preocupar y como que tengo la intención de ir a predicar a la calle, pero es que la verdad, ¿qué tal si me matan? Es posible que eso pase, hermano. Pero si eso llega a pasar, tenlo por seguro que es porque Dios así lo ha permitido. Nuestro futuro está en las manos de Dios, no en las manos del hombre. Y cuando vemos los detalles de estos versículos, hermanos, lo que podemos ver es de que delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, somos de un valor inestimable ante Él. Cada uno de nosotros, queridos hermanos. Cuando incluso podemos comparar el valor que la palabra de Dios presenta en cuanto a sus hijos y los gorriones, podemos ver que hay muchas diferencias, hermanos. Y si Dios tiene ese cuidado de los gorriones, de los pajarillos, ¿cuánto más de nosotros? Querido hermano, hermana, estos animalitos, por muy bonitos que nosotros los veamos, sobre ellos no fue rociada la sangre del cordero. Sobre ningún animal, hermanos. Pero sobre sus hijos sí. Dice el apóstol Pedro que hemos sido rociados con la sangre del cordero. Estos animalitos, hermanos, no tienen la imagen y semejanza de su creador. Tú y yo, sí. Y si Dios tiene ese cuidado de los animalitos que no tienen su imagen y semejanza, en los cuales no ha derramado su sangre en la cruz del Calvario por ellos, y los cuida y no pasa absolutamente nada sobre ellos que Él no lo permita, ¿cuánto más no lo hará con su iglesia? Dios tiene un cuidado, querido hermano, hermana, de la manera que nosotros no podemos entender. Pero la parte que sí entendemos, debemos de tomarla, abrazarla y caminar en esta labor que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, queridos hermanos, confiados. La próxima vez que tú tengas en tu corazón el compartirle la palabra a alguien, pero no lo has hecho porque tienes miedo a que te vayan a golpear, a que vaya a suceder cualquiera de estas cosas, hermano, hermana, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no puede caminar de esa manera. La razón principal por la cual esta verdad tan gloriosa está aquí, hermanos, es porque la iglesia debe de llevar a cabo la labor por la cual Dios nos tiene en esta tierra. Y si en medio de la labor que nosotros estamos llevando a cabo, Dios permite estas cosas, debemos de tener bien seguro, hermanos, que lo que aconteció es porque Dios así lo permitió. No cae ni un pajarillo, queridos hermanos, a tierra sin que vuestro Padre tenga conocimiento de ello. De la misma forma, no hay rechazo sobre alguno de sus hijos que Dios no tenga conocimiento. No hay golpiza sobre alguno de sus hijos que Dios no tenga conocimiento. ¿A poco creemos que la apedreada que le dieron a Esteban tomó a Dios por sorpresa? ¿A poco creemos que cuando decapitaron al apóstol Pablo fue noticia para nuestro Dios? ¿Qué tal aquellos miles y miles de personas que murieron en el Coliseo romano? Hermanos, Dios tiene el conocimiento absolutamente de todos estos asuntos y Dios le plació en su perfecta soberanía que esas personas partieran de este mundo de la manera en que lo hicieron. Es por eso, hermanos, que muchas veces cuando vemos la escena de Daniel en el foso de los leones, es una verdad gloriosa, hermanos. Pero muchas veces la malinterpretamos de acuerdo a nuestra propia preferencia. Y podemos ver a Daniel que Dios lo libra del foso de los leones y mucha gente dice que Dios lo libró por su fe. Pero si esa fuera la única razón, hermanos, estaremos diciendo que los miles de cristianos que murieron despedazados por leones no tuvieron fe. Pero ellos tuvieron la misma, si no es que más fe que Daniel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La soberanía de Dios, hermanos. Dios permitió que unos fueran despedazados por leones a causa de su nombre y Dios salvó a otros. En medio de esta congregación, hermanos, Dios permitirá que a unos sean rechazados por causa del evangelio y otros no. En medio de nosotros, Dios permitirá, hermanos, que incluso algunos sean golpeados por causa del evangelio, otros no. Dios no tiene más cuidado en uno que en otro. Ambas personas son cuidadas, ambas personas son apreciadas y ambas personas son amadas por su Dios todopoderoso. Pero Dios sabe de qué manera mejor obrar en cada uno de nosotros. Mejor incluso de lo que nosotros podamos pensar para nosotros mismos.
Nosotros en nuestra mente, hermanos, que todavía existe esa gran porción de nuestra naturaleza caída, pensamos creer que es lo mejor para nosotros, pero hermano, hermana, los planes que tú tengas para ti mismo jamás serán mejor que los planes que Dios tiene para ti. Jamás, hermano. Y en los planes que Dios tiene preparado, anticipado para ti, tenlo por seguro que si a Dios le placiere, porque en su perfecta soberanía y en su infinita sabiduría, Él permita que tú te pase algo de esto, hermano, hermana, no te quejes delante de Dios, dale la honra y la gloria. Porque si Él lo permitió es porque algo bueno resultará para cada uno de nosotros o para la expansión de su evangelio. Y una de las verdades más gloriosas que cada uno de nosotros debemos de tener bien guardada en nuestro corazón, hermanos, es que ninguna de esas cosas ni pueden ni deberían de apartarnos del amor de Dios, sino precisamente todo lo contrario. El apóstol Pablo fue una persona, al igual que muchas otras, que entendió este principio de una manera tan personal, hermanos. Cuando estudiamos un poco la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo sufrió persecución, rechazo, vituperio y finalmente la muerte por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero al igual que Pablo atravesó por todas estas cosas, hermanos, Pablo entendía el amor tan grande de su Padre Celestial hacia él. El apóstol Pablo tanto entendía, hermanos, que él da testimonio de las experiencias que él pasó, pero lo pone en una escala comparado con el amor de Dios hacia nosotros. Una verdad, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener bien presente, pero especialmente, hermanos, mucha atención, especialmente cuando estés pasando por la siguiente prueba, cuando estés pasando por la siguiente tribulación. Muchas veces la mente lo primero que hace es irse a la incredulidad. No, Dios ya me abandonó. ¿Dónde estás, Dios? Cuando más te necesito es cuando te apartaste de mí. Para empezar, hermanos, eso es imposible. Dios jamás se apartará. Dios jamás olvidará a los suyos. Y cuando vemos las figuras paternas en la palabra de Dios, hermanos, ustedes lo pueden tomar de una manera más personal. Ustedes piensen y razonemos por un minuto. ¿Alguno de ustedes abandonaría a su hijo? Y cada uno de ustedes, hermanos, son pecadores, son malos. Pero el Padre Celestial es bueno, es santo y justo. Si ustedes tienen ese cuidado por sus hijos, hermanos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nos cuidará? ¿Cuánto más no permitirá ningún daño sin razón alguna para cada uno de nosotros? El apóstol Pablo, entendiendo este principio, lo pone en una escala y lo presenta en Romanos capítulo 8, versículo 35. Con esto voy a terminar. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y que de la misma forma me ayuden a leer. Vamos a leer versículo 35, 36, 37 hasta el 39, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque en tu palabra podemos ver de una manera tan clara, Señor, el grandioso amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor.
Es un amor verdaderamente inmerecido, Señor. Pero desde los tiempos del antiguo pacto podemos ver, Señor, cómo el amor que tú presentas es inmerecido, pues no hay persona alguna que haya pisado esta tierra que merezca tu amor, Señor, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en el Antiguo Testamento, Señor, a tu pueblo que te fue infiel, tu pueblo que fue en pos de otros dioses. Pero tú, Señor, con esos lazos, con esas cuerdas de amor, atrajiste a tu pueblo a ti, Señor. En esta oportunidad hemos aprendido que tú tienes ese cuidado especial y no cae ni un pajarillo sin que tú te des cuenta, sin que tú lo permitas, Señor. Haces la pregunta, ¿acaso no valen ustedes más que esos pajarillos? Todos nuestros cabellos están contados, Señor. Si tú te interesas en los detalles más mínimos que nosotros muchas veces ni siquiera pensamos, Señor, ¿cuánto más no te interesará, Señor, en aquellas verdades gloriosas y aquellos acontecimientos que nosotros pasamos, Señor? Tú tomas cuenta, tú notas, Señor, y de la misma forma tú permites cada uno de los rechazos que nosotros recibimos, cada uno de los vituperios. En diferentes partes del mundo, Señor, hay personas que a ti te ha placido, tú has permitido, Señor, que entreguen sus vidas por amor a ti. En medio de nosotros hay diferentes personas, Señor, y sabemos que tú tratarás a un nivel personal, de una manera individual, Señor, de acuerdo a la necesidad más grande dentro de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si ha habido reproches, Señor, por parte de nosotros al no entender este principio. De la misma forma, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo la convicción para que la próxima vez que tú permitas, Señor, alguna de esas cosas que posiblemente, hermanos nuestros, en este tiempo presente las están pasando, Señor, que entendamos y que tengamos bien en claro que ese Dios que cuida de los pajarillos es el Dios que cuida de nosotros. Tus ojos están sobre nosotros, Señor. Decía el salmista, mis tiempos están en tu mano, Señor. Tú tienes el cuidado absoluto de todo lo que nosotros pasamos. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por el cuidado, gracias por la protección, gracias por la providencia, gracias por tu misericordia sobre nosotros, gracias por tu gracia, gracias por el grandísimo amor, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros. Un amor, Señor, que nuestra mente limitada simplemente no podemos entender qué tan profundo es, qué tan ancho es, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú nos amas. Tanto nos amas que enviaste a tu único Hijo para que muriera en aquel madero. Para que cada uno de nosotros, tus siervos, tu pueblo amado, no sufriera la condenación eterna, sino que tuviéramos la vida eterna. Una eternidad juntamente con nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos protege, y los planes que tiene para con nosotros son mejores, mucho mejores de los que nosotros podamos tener para nosotros mismos. Gracias te doy, Señor, por ese grandioso amor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.